18. O hermanos, como ya hemos cubierto los pasajes del 7 al 11, vamos a leer del 12 al 18. We're going to go to Colossians 4, 7 through 18, but we already covered verses 7 through 11 the last time. So we're going to read from 12 through 18 today. Así que estamos en nuestras Biblias. Colosenses 4, del 12 al 18. Colossians 4, 12 through 18. Colosenses 4, 12 al 18. Colossians 4, 12 through 18. Creo que todos lo tienen. Así que me acompañan, hermanos, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre esforzándose por vosotros en oración, para que estéis firmes, perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Porque yo doy testimonio de él, que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y Ninfas y la iglesia que está en su casa. Y cuando esta epístola haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la epístola de la Odisea la leáis también vosotros. Y decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Las salutaciones de mi mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Padre, una vez más estamos delante de ti, listos, Señor, y prestos para exponer tu palabra, y no solamente, Señor, para exponerla, sino para prestar oído a la misma. Y por eso te pedimos siempre, Señor, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que, Padre, que no sea meramente algo que llegue a nuestro intelecto, sino que también llegue a nuestro corazón, para que nuestras vidas sean transformadas y podamos caminar en santidad, Señor. Amén. Mira cada uno de mis hermanos, tú conoces la necesidad de cada uno. Conoces, Señor, esas áreas de su vida cristiana que tu Espíritu, Señor, va a trabajar en ellas. Así que te pedimos, Padre, que pongas en cada uno de nosotros la disposición a oír tu palabra, Señor, y a dejar que tu Espíritu trabaje con ella en nuestras vidas. Padre, cualquier otra cosa que haya en el corazón de cada uno de nosotros, la dejamos en tus manos, Señor, esperando que tú nos moldees a esa imagen preciosa de tu Hijo. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el santo, bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y pueden sentarse, hermanos. Hace quizás un par de semanas atrás, o quizás 3 semanas atrás, que estuvimos hablando en Colosenses 4, del 7 al 11. So, a few weeks ago, we talked about Colossians 4, 7 through 11. Y el título del sermón pasado, y el de hoy, porque esta es la continuación, es la colaboración altruista. And the title of the sermon, back 3 weeks ago and still today, because this is just the continuation of that sermon, is the altruistic collaboration. Let me just tell you what altruistic means. It means that you cooperate, you help selflessly, without expecting anything in return. You're willing to put yourself aside in order to
help or work for a worthy cause. And so you put that first. You put that before yourself. You put others before yourself. That's an altruistic collaboration. So for your title, you can probably write the selfless cooperation. Maybe that's a better title for the youth and for the children. The selfless collaboration or cooperation. La colaboración altruista que vimos la última vez, hermanos, que es un tipo de cooperación, de colaboración sacrificial. O sea que nosotros ponemos a un lado nuestros intereses con el propósito, hermanos, de beneficiar a otros. O ya sea por una causa, como decir el Evangelio de Cristo. Ponemos el Evangelio de Cristo primero que a nosotros. Y nuestros intereses los echamos a un lado. ¿Verdad? Eso es lo que se le conoce como cooperación altruista. ¿Se acuerdan del ejemplo de las hormiguitas? Y cada una, hermanos, coopera de esa manera para beneficiar la colonia, sin importar sus propios intereses. Remember the last time we used the example of the ants. And they cooperate altruistically. They seek the benefit of the whole colony, and they put aside their own interests. Así que recuérdense de eso, hermanos. Y vimos que Pablo presentó a 3 varones judíos o judíos cristianos que eran sus colaboradores. We saw that Paul presented in this salutation or final salutation 3 men who were Christian Jews, and he presented them in his final salutations. Y hoy vamos a ver, hermanos, 3 varones más, pero estos son varones gentiles. So today we're going to see 3 more gentlemen, 3 more men, but these are Gentile men, que eran colaboradores de Pablo. They were collaborators with Paul. Y así que pasamos al versículo 12, donde nos dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. So we read here in verse 12, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you. Hermanos, y habiendo ya presentado ese saludo de los hermanos judío-cristianos, como les dije, ahora presenta el saludo de los hermanos gentiles. Y me disculpan, hermanos, que tengo alergia y todavía la primavera no ha comenzado a soltar todo el polen que puede soltar, pero ya están viendo que me está afectando, ¿verdad? Apenas están saliendo las flores y ya me está afectando la alergia. So, as I mentioned before, Paul has already presented these 3 Messianic Christians or Jewish Christians, and now he is presenting these Gentiles. Pero mire cómo Pablo presenta a Epaphras. I want you to see how Paul presents Epaphras or Epaphras. Lo presenta como siervo de Cristo. So he presents Epaphras as a servant of Christ. Y este título de siervo lo usaba Pablo, se daba ese título, también Santiago y Judas. No Judas el traidor, sino Judas el hermano de Cristo. Ellos usaban este título. And so this title of servant was used by Paul, by James, and by Jude. Pablo le da ese título a Timoteo, hermanos, en Filipenses capítulo 1, versículo 1. And Paul gives that same title to Timothy in Philippians 1:1. Y ahora vemos que le da este título a Epaphras. So we see here that he gives this title to Epaphras. Ahora, hermanos, todos los creyentes son siervos de Cristo. ¿Okay? Tengamos eso claro, que cada uno de nosotros somos siervos de Cristo. So let me just bring this up and clarify. Every believer is a servant of Christ. We all are servants of Christ. Ahora,
aunque todos los creyentes son siervos de Cristo, Pablo, hermanos, le está dando este título a Epafras en una manera peculiar. O sea, lo está destacando del resto de los siervos. So even though that every Christian is a servant of Christ, Paul is presenting Epaphras as a servant of Christ, not in that generic form, but in a more emphasized manner, a more peculiar manner. Y debemos de hacernos la pregunta, ¿qué había en el carácter de Epafras para habérsele dado este título? So we need to ask the question, what was there peculiar in Epaphras' character that results in him receiving this title of servant of Christ? Un siervo, hermanos, es un esclavo de un señor. ¿Okay? Una definición de siervo. So a servant is a slave of a lord, of a master. Y hermanos, es uno que está subordinado y completamente dispuesto a servir a su señor. A servant is someone who is subordinate and completely available or in the disposition to serve his master, to serve his lord. Y dentro del concepto romano, hermanos, un siervo también era uno que servía voluntariamente. And within the Roman concept of slavery or servitude, the servant wasn't always somebody who was mistreated. The servant was also someone who voluntarily took that role of servant. Hermano, que no era solamente una persona que estaba bajo esclavitud sin derechos, también podía ser una persona que voluntariamente servía. Y el uso de el título de siervo, hermanos, podemos verlo como uno que está separado para servir al Señor en la proclamación del Evangelio. And this title of servanthood, we can see it as someone who is set apart for the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Y hermanos, el carácter de Epafras era de servir al Señor en la proclamación del Evangelio. So the character of Epaphras was to serve the Lord in the proclamation of the gospel. Por ahí tenemos, hermanos, líderes religiosos con títulos de pastores, de profetas, de apóstoles y hasta de padres espirituales. And we have nowadays people with self-proclaimed titles of pastors and prophets and apostles and even spiritual fathers. Okay? Y yo quisiera saber, hermano, porque ellos se presentan como siervos del Señor, y yo quisiera saber a qué se refieren ellos cuando dicen que son siervos del Señor. And I would like to know what these people understand by the word servant, because they call themselves servant of the Lord. So what do they mean by them being servants? Porque, hermanos, les voy a decir francamente, yo no los veo haciendo lo que hacían Pablo, Timoteo y Epafras. Frankly, I don't see them doing what Paul did, what Timothy did, and what Epaphras did. ¿Te has visto a estos supuestos apóstoles, hermanos, sirviendo al Señor de la manera que Pablo, Timoteo y Epafras servían? Have you seen these so-called apostles serving the same way that Paul, Timothy, and Epaphras served? Hasta el día de hoy yo no he visto ninguno. I haven't seen one yet. Yo los veo, hermanos, hablando de cosas que no son bíblicas y exigiendo ser servidos ellos. What I see is them teaching and preaching things that are not biblical and demanding to be served.
¿Se acuerdan que la última vez les había hablado de un pastor en no sé en qué país de Centroamérica, exigiendo que le dieran los diezmos porque ahora iba a tener un hijo? Y había que comprarle pañales y leche y yo no sé qué otras cosas más. Eso me suena a mí como un siervo. Eso me suena a mí como un amo. So a few Sundays ago, I gave you the example of this pastor in Latin America demanding for people to pay the tithes because he needed that money to raise his child that's on the way. He needs to buy diapers and cribs and so many other things. That doesn't sound to me like a servant. That sounds to me like a master, right? O sea, eso es uno de muchos ejemplos que pudiéramos dar. Usted se ve a Guillermo Maldonado exigiendo que la gente haga un pacto para él poder bendecirlos. Pero sabe de qué es el pacto, ¿verdad? Un pacto de dinero. Y ve a Cash Luna haciendo lo mismo. Y ve a estos padres espirituales que andan por ahí contando su biografía. Yo no los veo ellos como siervos, porque se requiere que usted los mantenga a ellos económicamente para supuestamente ellos poner una cobertura espiritual de protección sobre usted. ¿Usted sabe quién hacía eso? ¿Quién quería hacer eso? Simón el Mago. Y de hecho, él fue un hereje. Y a estas personas, lo que ellos practican se le conoce como simonismo. Porque venden los supuestos servicios espirituales, enriqueciéndose a costillas de supuestamente un privilegio superior que ellos tienen en el Señor. And so, when you look at these people, I can give you plenty of examples. You guys probably don't know these guys because they're from Latin America, but there's Guillermo Maldonado in Florida. He demands that if you want his covering, he's protecting covering against evil and against Satan and all that you need to make a covenant with him. You know what the covenant is? You got to pay a fee. And you see others like him, and these people who call themselves spiritual fathers, this is what they do. And so they are exploiting the congregations with a supposed privilege that they have, some kind of spiritual privilege that they have in order to bless others. And you know who was doing that? Do you know the story in the book of Acts of Simon the sorcerer? He wanted the power of the Holy Spirit. He wanted to buy it with money so that he can exploit it economically. And that's what these people are practicing. It's called Simonism. It's when you take religion and make a business out of it, claiming to have a certain superior privilege and using it to exploit the people in their ignorance. So that's what I see. I see Simonism. I don't see a spirit of service, an attitude of service. Así que estas personas, hermanos, no tienen una actitud de servir, de siervo, sino de simonismo, de enriquecerse, hermanos, con supuestas bendiciones que ellos otorgan. Así que cuídense de esos, hermanos. So, careful with those people. Lo otro que vemos, hermanos, es que en vez de proclamar el evangelio, los vemos vendiendo literalmente un pseudo evangelio o una biografía excitante de sus vidas. Hay un tal Brian Caro por ahí que se jacta, hermano, de que perdonó a un criminal que mató a su hijo. Eso es una bonita historia, está bien, pero está usando eso, hermanos, para apelar a los sentimientos, hacerse superior a todos los demás, decir que tiene básicamente una gracia especial y que tiene una relación especial con el Señor,
y por lo tanto Él es un Padre espiritual y usted puede ser bendecido por Él, cobijado por Él, si Él le adopta a usted como un hijo espiritual. Pero para eso, hermano, usted tiene que pagar una cantidad de dinero. Tiene que comprar su adopción usted mismo. So you have this people that instead of freely preaching the gospel, they sell a pseudo gospel, or they sell an exciting biographical story of themselves that makes them look good, like this guy in Puerto Rico, Brian Carroll. He has this sentimental story that he forgave a criminal who killed his son, and somehow, because of that, he has a closer relationship with God, some kind of special grace and privilege that makes him a spiritual father. And if you want to be adopted by him, you need to pay a fee. And he'll adopt you as a spiritual child, and he will bless you. I can do that too. I can charge you a fee without telling you any stories, just using my office of pastorship, and I can sell you a pseudo gospel and claim that you will be blessed if you make an alliance with me. That's going to cost you a little money. Yo puedo hacer eso si quiero, hermanos. Puedo usar de mi oficio de pastor y decirle a usted que si usted hace una alianza conmigo, usted recibirá bendiciones especiales. No se toma mucho para eso. Lo que se toma es convencer a las personas por algo atractivo en usted, ya sea un título, ya sea fama, ya sea una historia, sea lo que sea, hermanos. Estos bandidos, eso es lo que hacen, hermanos. So these crooks, that's what they do. They sell you a story that's very appealing. Esos no son siervos de Dios, hermanos. Esos son siervos de su padre, el diablo. So those are not servants of the Lord. Those are servants of their father, the devil. Tan simple como eso, hermanos. Ahora, hermanos, Epafras estaba dedicado a la proclamación del Evangelio. Epaphras was dedicated to the proclamation of the gospel. Y hermanos, esta es la realidad que le voy a decir a usted. Aunque usted no está dedicado a esa misión evangelística como lo era Epafras, usted es 100 veces más siervo de Dios que todos esos pseudo cristianos juntos. Usted, con lo poquito que hace, es más siervo de Dios, 100 veces o más siervo de Dios que todos ellos juntos. And I'm going to tell you the truth here. Even though you are not dedicated like Epaphras in the proclaiming of the gospel, you are 100 times more a servant than these crooks altogether. Over 100 times more servant of Christ than them all together. Esa es la realidad, hermanos. Usted le sirve al Señor con un corazón sincero. Because you serve the Lord with a sincere heart. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, han necesitado recurrir a estar cobrando dinero para ofrecer servicios que agradan al Señor? How many of you require payment when you serve the Lord? Ninguno de ustedes, hermanos. Ustedes son verdaderos siervos. You are true servants. Ahora, hermanos, si alguien le preguntara a usted, ¿usted se considera siervo del Señor? Amén. Amén, ¿verdad? So if somebody asks you, do you consider yourself a servant of the Lord? I hope your answer is yes. Espero que su respuesta sea que sí, hermano. Próxima pregunta, hermano. ¿Qué hay peculiar en usted que lo hace un siervo del Señor? And my next question is, what is so peculiar in your Christian life that makes you a servant of Christ? Piense en eso, hermanos. Medite en esa pregunta. ¿Qué hay peculiar en mi vida
que me hace a mí un siervo del Señor? What is there peculiar in my life that makes me a servant of the Lord? Un siervo, hermano, es activo en el servicio al Señor. A servant is active in the service to the Lord. Un siervo sirve. A servant serves. El mismo Cristo le dijo a los discípulos, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Christ himself told the disciples, I didn't come here to be served, but to serve. Tenemos que tener la actitud de Cristo, hermanos. We have to have the attitude that Christ had. Yo quiero que usted sepa algo, hermanos, que el más pequeño de los actos de servicio que usted le rinda al reino de Cristo, le hace a usted un siervo del Señor. I want to assure you that the tiniest of the acts of service that you offer for the kingdom of God makes you a servant. Quizás, hermanos, usted y yo no podemos ir de misioneros a proclamar el evangelio y plantar iglesias. Maybe you and I cannot go as missionaries to proclaim the gospel and plant churches. Pero podemos servir de tal manera que le facilitemos eso a aquellos misioneros que sí van a hacerlo. But we can serve in such a manner that we can facilitate, make it easier for those missionaries to perform their duties. Acuérdense que el título de este mensaje es la colaboración altruista. Poner mis intereses al lado por el beneficio del reino de Dios. Remember, the title of the sermon is the altruistic collaboration, the selfless cooperation, putting my interests aside in order to collaborate in the kingdom of God. Todo lo que usted contribuye, hermanos, para expandir el reino de Dios, le hace usted un siervo. Everything you do to expand the kingdom of God makes you a servant. Podemos vivir en esa manera, hermanos, una manera que contribuye al reino de Dios. We can live in a manner that contributes to the kingdom of God. Aún, hermanos, en una conversación que usted tenga, normal, casual con alguien, y usted aprovecha en esa conversación para hablarle el evangelio, tan siquiera a una persona, ya usted está tomando esa actitud de siervo, la misma actitud que Cristo. Even if you were having a casual conversation with somebody, and you take the opportunity to introduce and proclaim the gospel to just one person, you have the attitude of a servant. You're submitting to your Lord, Jesus Christ. Una actitud de siervo es una en la que nos sometemos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Otras cosas, hermano, que usted puede hacer, como prestarse para traer invitados a la iglesia. Quizás usted no puede ir de misionero, pero puede hacer la misión de traerlos. What about like inviting people to church? Maybe you can't go out into the world, to other countries to be a missionary, but you can have the mission of bringing people to church so they can hear the gospel. Usted puede enseñar a los niños y a los jóvenes. You can teach the children and the youth. Usted puede ayudar a los ancianitos. You can help the elderly. Puede ayudar a los desamparados y a los incapacitados, hermanos, mostrándole el amor de Cristo. Amen. You can help the forgotten people, the marginalized, and the handicapped, and show them the love of Christ. Eso es ser un siervo, hermanos. That's being a servant. Preocuparse los unos por los otros, hermanos. To preoccupy yourself about each other. Esa preocupación, hermanos. Y hay tantas otras formas, hermanos, de servir al Señor. And there are so many other ways to serve the Lord.
Dice el resto del versículo, hablando de Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. So we see in the rest of the verse about Epaphras, always laboring fervently for you in prayers. Y miren, hermanos, lo que hace un siervo del Señor. Just look at what a servant of the Lord does. Epaphras, hermanos, era un intercesor ferviente. Epaphras was a fervent intercessor. Era una persona que intercedía mediante la oración. He would intercede through prayer. Y esa es la misma actitud que Pablo tenía cuando vamos al capítulo 2, aquí de Colosenses, versículo 1. That is the same attitude Paul had in Colossians 2:1. Pablo dice, más quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Paul says, for I would that you knew what great conflict I have for you. Esa misma expresión es la que está usando Pablo acerca de Epafras. That same expression is what Paul is using about Epafras. Que dice, siempre esforzándose por vosotros. Always laboring fervently for you. Era una lucha dedicada. It was a dedicated battle or laboring. Nuestras preocupaciones, hermanos, de los unos por los otros, deben de convertirse en oraciones de los unos por los otros. Our preoccupations, one for another, must become prayers one for another. Praying one for another. Y con eso, hermanos, usted está siendo un siervo del Señor. With that, you are being a servant of the Lord. En este contexto, hermanos, el fervor en la oración de Epafras, lo más seguro era, acuérdense del contexto, lo más seguro era para que los colosenses no fueran arrastrados por los falsos maestros. Porque la iglesia estaba en ese peligro de esa falsa enseñanza. So in this context, probably the prayer of Epaphras was so that the Colossian Christians would not be taken away with false teachers and their teachings. Él se preocupaba por la condición de la iglesia. He was preoccupied with the condition of the church. De hecho, hermanos, ese es el propósito de su oración, según Pablo, como vemos en el resto del versículo. Miren el resto del versículo. Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Paul tells us what that prayer is for in the rest of the verse. It's so that you may stand perfect and complete in all the will of God. En otras palabras, que se mantengan firmes en la doctrina cristiana que se les había enseñado. Y que no se movieran de ahí. His prayer was so that they would stand firm in the Christian faith that was taught to them and not be moved by these false teachings. Así que el deseo de Epafras, hermanos, era que estuvieran instruidos en la fe cristiana y aplicados en la fe cristiana. His prayer was for them to be instructed in the Christian faith and applied in the Christian faith. ¿De qué le vale, hermanos, a la persona ser instruido en la palabra del Señor, pero no la vive, no está parado en ella? Tiene que estar aplicado en la palabra de Dios. No es quedarse con la palabra de Dios aquí, es pasarla de aquí a aquí. So what good is it for you to be instructed in the Word of God, but you're not applied in the Word of God? You have it here, but you're supposed to bring it from here to here. The center of your will. Este es el centro de tu voluntad. En otras palabras, que tu vida sea, hermanos, transformada por esa enseñanza. Para que tú vivas conforme a esa enseñanza. Y no conforme a falsas enseñanzas. So the reason you need to bring it here is because this is the center of your will. And your will must be molded
by the Word of God so that you can live according to the Word of God. Y esa era la preocupación de Epafras. That was Epaphras' worry. Él deseaba que los colosenses estuvieran convencidos de la fe y que fueran maduros en la fe. He wanted the Colossians to be convinced of the faith and to be mature in the faith. Si usted está convencido de la enseñanza bíblica, de la doctrina cristiana, usted va a madurar, hermano, o debe de madurar, por lo menos. If you're convinced of the Christian faith, then you should also be growing and maturing in the Christian faith. Él quería que ellos estuvieran empapados en la fe, tanto en intelecto como en corazón. He wanted them to be soaked both in their intellect and in their heart about the Christian faith. And not be moved by false teachings. Que no fueran movidos por falsas enseñanzas. Y así, hermanos, al no ser movidos de una vida cristiana fundada sobre la fe que se les enseñó, estarían en todo lo que Dios quiere, como dice el pasaje. So if they were standing firm in the teachings that were given to them, that were taught to them, then they would be in the will or in everything that God desired for them. Hay que tener conocimiento, hermano, de qué es lo que Dios quiere. We need to have the wisdom or the knowledge of what it is that God wants. Y Pablo le dice algo similar a los Efesios en Efesios 5:17. Paul tells the Ephesians something similar in Ephesians 5:17. Les dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Wherefore be ye not unwise, meaning fools, but understanding what the will of the Lord is. La exhortación es a no vivir como los insensatos, hermanos. ¿Cómo viven los insensatos? Según su propio entendimiento. So the exhortation is not to live according to the fools. How does the fool live? According to their own understanding, without any divine counsel. El necio vive sin el consejo divino, sin el consejo de Dios, hermanos, a su propia manera, según su propio concepto. Sino que estuvieran empapados en la palabra de Dios para conocer cómo debemos caminar. He desires that they would be soaked in the Word of God so that they knew how to walk before God. Y al igual, hermanos, que estos colosenses estaban siendo bombardeados por toda clase de falsa enseñanza, nosotros también en estos días lo estamos. And just like the Colossians were being bombarded by all kinds of false teachings, today, in the modern day, we're still being bombarded by false teachings. Y por eso debemos seguir la exhortación que se está dando aquí en la palabra de Dios. That's why we must obey or heed the exhortation being given here in the Word of God. Estamos bombardeados, hermanos, por toda clase de ideología diabólica, por una parte. Por otra parte, estamos siendo bombardeados por toda clase de enseñanzas religiosas de muchos falsos maestros. Y por eso se requiere que tengamos una comprensión correcta de la voluntad de Dios. We are being bombarded on the one hand by these diabolical ideologies that have become the new trend in politics, pushing their agendas. And on the other hand, we are also being bombarded by false teachings from
false religious teachers. And that is why we are required to have an understanding, a correct understanding of the will of God. Without that, you can't stand firm. Sin el entendimiento de la voluntad de Dios no nos podemos parar firmes, hermanos. Y podemos ser arrastrados y llevados por todo viento de doctrina. Y eso es una persona inmadura. Un cristiano inmaduro puede ser, hermanos, confundido y arrastrado. An immature Christian is one who lacks understanding, and he can be easily dragged by all kinds of false teachings, all kinds of winds of doctrines. Y no solamente, hermanos, somos bombardeados de estas dos esquinas, también en cierto sentido estamos siendo debilitados como iglesia visible. O sea, la iglesia que el mundo puede ver. Estamos siendo debilitados al ver cómo neófitos recién convertidos, a quienes ni siquiera se les ha instruido, hermanos, lo suficiente, y no se han puesto a prueba para ver si verdaderamente son verdaderos creyentes, como hablamos esta mañana en el estudio de una fe genuina, un creyente verdadero. Inmediatamente, hermanos, los trepan a los púlpitos o los llevan a las campañas pseudoevangelísticas, porque no son verdaderamente evangelísticas, como figuras centrales y como predicadores. Y esto está creando, hermanos, un avance en el crecimiento de iglesias mundanalizadas y llenas de falsos creyentes. Ahí tenemos estos raperos que se convierten en estos reggaetoneros, si es que se convirtieron genuinamente, yo no lo sé. Pero inmediatamente los trepan en los púlpitos, hermanos, a hablar disparates. Y la gente, hermanos, como no conocen de la palabra de Dios, se lo aplauden todo y le dicen el amén y ya tienen seguidores. Arrastrándolos al error. So we're not only being bombarded from these two corners that I mentioned. In a certain way, the church, the visible church, the church that the world can see. I'm not talking about the universal church, which is invisible. The church that is seen physically is being weakened by these novice preachers, these novice converts. You know what novice means, right? Recently converted people who have no understanding of the scriptures. They haven't been instructed long enough, and they haven't been put to the test to see if they are true believers. And so these same people, they immediately put them up behind the pulpit, or they take them to their pseudo-evangelistic campaigns, just preaching any wrong teaching, anything that sounds nice. They'll say whatever, and then they get the applause from the people who do not know the scriptures. They see this famous figure. Oh, this famous figure converted, like these rappers and reggaeton singers in Puerto Rico that are supposedly, I can't tell you if it's genuine or not, supposedly they have converted, they have repented, and they have no knowledge of scriptures, and they're already preaching in the pulpits, preaching nonsense. And that is wrong. It is a money-making scheme. La razón por la que trepan a estos famosos hermanos es porque es un esquema para hacer dinero. El cristianismo de hoy, el visible, el físico, se ha convertido en un mercado. Están como los que Jesús condenó en el templo por convertir la casa de su padre en cueva de ladrones. The physical Christianity that you see today is a market. They have become like those corrupt
leaders in the temple that Jesus condemned because they converted. They turned the house of his father into a den of thieves. Eso es lo que estamos viendo hoy, hermanos, y eso debilita la iglesia. That's what we're seeing today, and that weakens the church. Cuando usted le va a predicar a alguien, hermanos, que ha visto eso, le va a decir a usted, ¿para qué? Para que su pastor se eche los diezmos al bolsillo. Sin conocerme. See, sometimes you go out there and you preach to people, and because they have seen the condition of the physical church today, that is in a marketing system, they'll tell you, why should I go to your church? So your pastor can take my money? See, that's the concept they have. It weakens the church. Debilita la iglesia, hermanos, en ese aspecto físico. Claro, confiamos en el Señor, hermano, que los que son de Él, cuando llegue el momento, van a ser salvos, se van a convertir. Claro que lo creemos. Pero mientras tanto, nos dificulta nuestra labor a nosotros. And don't get me wrong, I believe that all the chosen will be saved. All the elect will be saved. But in the meantime, this makes it difficult for us to proclaim the gospel. Se nos hace muy difícil, hermanos, poder proclamar el evangelio con esta situación. Así que nuestra oración, hermanos, debe ser ferviente y enfocarse en que Dios levante más hombres maduros con el celo evangelístico de Epafras. And so our fervent prayer should be like Epaphras. We should be praying for the Lord to lift up mature men with the same evangelistic jealousy that Epaphras had. That should be our prayer. Eso debe ser nuestra oración, hermanos. Versículo 13, verse 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. For I bear in him record that he has a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. No va a tener el carácter de Epafras. Y era tan destacado y en especial, hermanos, su interés y preocupación por los colosenses, por los que menciona aquí, y lo demuestra con esa intercesión ferviente. Y Pablo dice que él es testigo de eso, que él lo atestigua. And so, see, the character of Epaphras was so prominent and especially his interest and his worry about the Colossian church and how he shows it by his fervent prayer, that Paul is a witness of it. He mentions that, I've seen him. I know what he's doing. He is genuinely preoccupied and worried about you. And he constantly prays for you. Epafras, dice Pablo, está tan preocupado por ustedes y verdaderamente en un fervor de oración por ustedes. Y ese fervor de Epafras, hermano, no era solo para los colosenses, era también para los de la Odisea y los de Hierápolis. He was also fervently worried and praying for not just the Colossians, but the Laodiceans and the ones in Hierapolis. Y estas tres ciudades, hermanos, quedaban cerca las unas de la otra. Estaban cerca. Así que, dado a eso, hermanos, seguramente Epafras era pastor en ellas, o las había evangelizado, o quizás él había dirigido algún movimiento evangelístico que evangelizara esas otras dos ciudades.
So it's possible that Epaphras was a pastor in Colossae, and that somehow he was involved in evangelizing Laodicea and Hierapolis, or maybe some kind of evangelistic missionary activity that he coordinated, created or planted churches in those two other cities. Esas tres ciudades, hermanos, estaban en el corazón de Epaphras. Those three cities were in the heart of Epaphras. Y quiera Dios, hermanos, que todos nosotros tengamos ese mismo celo con nuestra iglesia local. Amen. And I would that God would put in us that same jealousy for our local church. Y quiera Dios, hermanos, y ponga en nosotros, sobre todo, un corazón misionero para tener más iglesias locales, hermanos, en más regiones con las cuales también tengamos esa misma solicitud. And above that, I would that we would have the evangelistic, missionary jealousy to plant more churches, more local churches, in more regions, and that we have the same attitude that Epaphras had. Hermano, cuando eso sucede, las iglesias se convierten en instrumentos de avivamiento evangelístico. When that happens, when the Christians become jealous of the gospel of Christ, of evangelizing, the churches become instruments of evangelistic revival. Y necesitamos avivamiento, hermanos. We need revival. ¿Sabe lo que es avivamiento, verdad? Do you know what revival is? El avivamiento comienza en usted, hermanos. Revival begins in you. El avivamiento comienza cuando usted le da la espalda, hermanos, a todo aquello que interfiere con lo espiritual, con la santidad, con la pureza. Revival begins in you when you turn your back on those things that interfere with holiness, interfere with the spiritual things. Comienza, hermano, cuando usted se vuelve devoto y consagrado al Señor. Revival begins when you become devoted and consecrated to the Lord. Cuando usted se dedica más al Señor, when you dedicate yourself more to God. Avivamiento no es emocionalismo, no se equivoque. Revival is not emotionalism. Don't get that wrong. Porque aún los del mundo tienen emociones. Even the world has emotions. Avivamiento es un cambio, hermanos, que le acerca más a usted a Dios. Revival is a change that brings you closer to God. Y luego, hermanos, debido a eso, la iglesia prospera en santidad, prospera en perseverancia, prospera, hermanos, en hacer obras de justicia, prospera en impactar la sociedad. And when each of the church members become that devoted and consecrated, the church flourishes. It perseveres in holiness. It perseveres in righteousness, doing works of righteousness, not for salvation, but the works that benefit the world. The church begins to impact the world, the society. La iglesia comienza, hermanos, a impactar la sociedad y se comienzan a convertir, hermanos, genuinamente las masas. When that happens, the masses begin to genuinely convert to Christ. Necesitamos orar por un avivamiento, hermanos. Amén. We need to pray for a revival. Recuerdan unos años atrás este supuesto avivamiento que hubo ahí ¿en dónde fue? ¿Pensilvania fue? ¿Dónde quedó eso?
¿Qué efecto tuvo? Cantar todo el día, eso es un avivamiento. Música bonita, gente hablando bonito al frente, ese es el avivamiento. Bueno, un avivamiento cambia, transforma la sociedad, transforma la comunidad. See, this revival, we had some supposed revival some years ago. I think it was in Pennsylvania. Where is that revival now? Where is it? Where's the effect of it? What, gathering there, singing all day? That's revival? Saying pretty words in front of the people? That's revival? No. Where is it? We need a genuine revival. And we need to pray for it. Debemos orar, hermanos, por un verdadero avivamiento. Una transformación, hermanos, de la sociedad. Una transformación de nuestras comunidades, de nuestras familias, del Estado y de la nación. Traer la nación nuevamente a Dios. We need to bring our nation back to God. Y haciendo, hermanos, las cositas que se ponen a hacer hoy para entretener a las masas, así no va a haber avivamiento. Entertaining the masses in the churches, that's not going to bring revival. It's not going to transform a nation. Not ever. Así que, hermano, yo te quiero hacer esta pregunta. Vamos a pasar al versículo 14 para hacerte una pregunta. I'm going to go to verse 14 and I'm going to ask you a question. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Y aquí tenemos, hermanos, a Lucas descrito como un médico amado. And Lucas here is described as a beloved physician. No era solamente un médico, era un amigo leal. He was not just a doctor, he was a loyal friend. Y no es, hermanos, de sorprenderse, no nos debe de sorprender que Lucas se haya ido como misionero, dado a la evangelización. No es de sorprendernos que él haya escrito el evangelio que lleva su propio nombre, el evangelio según San Lucas. Y esa dedicación evangelística de Lucas, hermano, si usted lee el evangelio de Lucas, usted va a ver que Lucas tenía un interés por los marginados y la evangelización de los gentiles. No me sorprende que Lucas haya sido uno de esos misioneros. See, when you read the book of Luke, the gospel that he wrote, known by his name, Gospel according to St. Luke, it doesn't surprise me that he had that evangelistic zeal. Because when you read the book of Luke, you're going to notice that Luke had a special interest for those who were marginalized, those who were forgotten and set aside by the society. And he had an evangelistic zeal for the Gentiles. So it doesn't surprise me that Luke was one of Paul's companions. No me sorprende que Lucas haya sido uno de los acompañantes de Pablo. Así que, hermanos, estoy seguro que los servicios de Lucas como médico también fueron útiles. De hecho, hermanos, hoy en día nosotros podemos dar servicios en lo que nosotros sepamos hacer para las comunidades e impactarlos como Lucas impactó a aquella sociedad. See, it doesn't surprise me. I wouldn't doubt that Luke used his physician knowledge in the service of the sick everywhere he went. And in the same manner, we can have our talents, our knowledge, and use it for the service of our communities. Empezando con los vecinos, quizás, hermanos. Maybe starting with the neighbors. Y te hago esta pregunta, hermanos. ¿Te preocupas no solo por los tuyos, sino también por otros? Let me ask you this question. Do you
keep yourself preoccupied not only for your own, but for others? ¿Te preocupas por los marginados de nuestra sociedad? Do you worry about the marginalized in our society? ¿Te interesas por gente de toda etnia y de toda clase? Are you interested in people of all ethnicities and classes? No importa si son ricos o pobres, no importa si son blancos o negros, no importa si son varones o mujeres, niños, ancianos, personas académicas o personas no académicas. ¿Te preocupas por cada una de esas clases? Do you worry about the different classes of people? Rich and poor, powerful and weak, black and white, old and young, male and female. Do you have an interest for them also? Quiera el Señor, hermanos, que todos nosotros tengamos esa dedicación, ese fervor de Lucas. May the Lord will that we have that same fervency and dedication that Luke had. Y si no la tenemos, hay que pedírsela al Señor, hermano. Amen. And if we don't have it, we need to ask the Lord for it. Y también menciona a Demas, hermanos, que aunque en una ocasión más adelante Demas abandona a Pablo ante la presión de la persecución, pero Pablo lo menciona. And this gentleman here, Demas, Paul mentions him, and in his story, if you keep reading the scriptures, you're going to find out that he abandoned Paul. He left Paul under the pressure of persecution. But Paul mentions him here. This is before he left Paul. Pablo lo menciona aquí, esto fue antes de él abandonar a Pablo. Y no se dice mucho de Demas, hermanos, pero pudiéramos decir que su rol era lo suficientemente importante y útil, porque Pablo hace nota de mencionarlo. So the Bible doesn't say much about Demas. He's only mentioned a few times. But his role in this company of missionaries was important enough and useful that Paul mentions him. Hermano, yo te voy a decir algo a ti, fíjate. No se sabe mucho de Demas. Posiblemente no se sepa mucho de ti tampoco. We don't know much about Demas, and maybe not much is known about you either. Tú que eres el más calladito y todo lo haces en secreto. You that are the quiet one and does everything in secret. Quizás pienses que nadie toma nota de lo que tú haces. Maybe you think that nobody is noticing what you do. Pero tenlo por cierto, hermanos, que tu labor, por invisible que parezca, está impactando en formas que tú no te imaginas. I want to assure you that whatever labor you are doing, no matter how small and diminutive it is, how invisible it is impacting in ways that you don't even imagine. Considera eso, hermanos. Estaba leyendo de un anciano japonés que le estaba dando consejos para el éxito a un joven americano. Y antes de despedirse del joven, el anciano japonés le dice: recuerda que los elefantes no muerden, las pulgas sí. Algo tan insignificante como una pulguita, hermanos, causa un gran efecto. ¿Te le picado un mosquito? Que mucho molesta eso, ¿verdad? Algo tan pequeñito. Y un elefante no muerde. Pero un mosquito, hermanos, te quita la paz. Una pulga te quita la paz. No te avergüences, hermano, de tu servicio, por pequeño que sea. Por diminuto que sea. No pienses que es insignificante. Esa puede ser la pulguita, el piojito, el mosquito, que haga la diferencia.
que cause el efecto. Aunque tu servicio no sea grande como el de un elefante, hermanos, pero son las pequeñeces las que muerden. Esas son las que muerden. And so, don't think that you're not being noticed. Even if your labors, your services seem invisible, they're not being ignored. I was just mentioning that I was reading a story of a Japanese elderly man who was giving advice to a young American about success. And before they departed from each other, the Japanese guy told the young American man, I want you to consider one thing. Elephants don't bite, but fleas do. Just think about any time that you've been bitten by a mosquito. How annoying it is. How you become aware that you were bitten by a mosquito. It's itchy, you gotta scratch, it can irritate. The smallest thing causes an effect. And so, no matter how insignificant you consider your services, even if your services are not as big as an elephant, it is those small things that you do, the ones that bite. They're the ones who create an impact. No se crean, hermanos, que porque usted no es un predicador o un maestro o un líder grande en la iglesia, que usted no impacta a la iglesia. Usted impacta a la iglesia, el reino de Cristo, con lo más pequeñito que Dios ponga en sus manos. Amén. Don't think that because you're not a pastor or a teacher or somebody with a great influence in the church or something like that, that the small things you do are not affecting the kingdom of Christ. The small things that you do are the ones that bite the hardest. They are the ones that affect the kingdom. Y ese era el hermano Demas, hermanos, no se menciona mucho de él, pero algo estaba haciendo. Algo estaba haciendo que Pablo lo menciona. And so that was Demas. Not much is said about him, but Paul mentions him. However small his duties were, he was causing an impact. Versículo 15. Verse 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Salute the brethren which are in Laodicea and Nymphas at the church which is in his house. Hermanos, aquí, como habíamos mencionado, la Odisea posiblemente haya sido producto de evangelización de Epafras. Y vemos aquí que Epafras intercede con fervor por esta. So we already mentioned that Laodicea, the church there, was probably the result of Epaphras' evangelistic efforts. And he was interceding fervently with prayer. Y vemos a Ninfas, hermanos, que era un varón hermano en la fe, en cuya casa se reunía la iglesia. We also see Nymphas, who was a man of faith, and his house was used as the gathering place for the church. Acuérdense que esas eran las iglesias de antes, en las casas. Remember that those were the churches of the first century, the homes. Porque los cristianos y los judíos se separaron, los cristianos no entraban más al templo. Los judíos no querían saber nada de los cristianos y de Cristo. Los cristianos comenzaron a reunirse en sus casas, especialmente cuando vieron que no había comunión con los judíos. So I want you to remember that the Christians and the Jews had no fellowship. The Jews hated Christ. They hate Christians. So they hated Christians. So the Christians stopped gathering in the temple and began gathering in the homes. De hecho, si usted mira, hermanos, busque videos para que vea cómo se expresan los judíos religiosos de nosotros.
somos perros, que somos animales, que 2000 de nosotros vamos a ser esclavos de uno de ellos. Que Dios nos tiene en este reino para servirles a ellos. Ellos se expresan así de nosotros. Y que nosotros merecemos ser asesinados, dicen ellos. Porque somos idólatras, porque seguimos a un hombre. ¿Usted cree, hermanos, que allá en Israel los cristianos los apedrean? Los sacan de las plazas por estar predicando a Cristo. Que ellos desprecian con todo su corazón a Cristo. Lo aborrecen, hermano. Hasta el tuétano. Pues imagínense, hermano, en ese primer siglo, los cristianos tratando de alcanzarlos para Cristo. Y ellos cada vez peor y persiguiéndolos. Se reunían en sus casas. If you look online, any video of how the Jews express themselves about us, they consider us dogs, they're slaves, that 2,000 of us are going to be slaves for just one Jew. They consider that we are worthy of being killed for our faith in Christ. Me suenan más ellos como anticristo que un supuesto papa. They sound to me more like an antichrist than the Pope. Imagínense eso en el primer siglo, hermano. La iglesia, the church, trying to reach the Jews in the first century. And they got threats and attitudes of hatred. So there came a point when they had to separate from them and gather in their own places. Hermanos, que esto también nos enseña, porque esto era una iglesia local, esto nos enseña la realidad de las iglesias locales. So because this was a local church, this teaches us the reality of local churches. Y es necesario, hermanos, entender este concepto. Especialmente cuando se hacen críticas y reprensiones en iglesias que practican el error, que enseñan y practican el error. So it is important to understand this concept of the local churches, especially when you have to criticize and rebuke the churches, the local churches that teach and practice error. Cuando se hace eso, hermano, no falta el que dice que son cristianos también, son hijos de Dios y que son pastoreados por el mismo pastor que los demás, etcétera, etcétera. Eso no le quita que sean reprendidos. Y además eso está hablando de la iglesia universal. Cuando se hace ese tipo de defensa, se está hablando de la iglesia universal, a nivel universal. Cuando reprendemos y criticamos es a las iglesias locales. So when you are rebuking these local churches, there's always someone who says, oh, they are also Christian, they are also children of God, and they're also shepherded by one shepherd, Jesus Christ. That's not the point. You're talking about the universal church. What we talk about here is the local church. We are criticizing and rebuking the local churches who teach and spread and practice error. En la iglesia universal, obviamente, hermanos, hay diferentes medidas de fe y madurez. In the universal church, there are Christians of different measures of faith and maturity. Eso es cierto. Pero las iglesias locales se distinguen unas de otras. The local churches distinguish one from the other. Usted se va a una iglesia, vamos a ponerle bautista, en otra región y va a encontrar diferencias. Tanto en el orden del culto, como en los cánticos, como en las enseñanzas, siempre van a haber diferencias. If you go to another Baptist church, you're going to see some differences. Whether in the way they worship, some of the teachings. Y ese es el punto, hermanos. Y aunque no tratamos puntos doctrinales de segundo y tercer orden, y a eso me refiero, por ejemplo, un punto de segundo orden
viene siendo algo como, por ejemplo, el milenio de Cristo. ¿Será ahora o será en el futuro? Son puntos donde podemos diferir y no pasa nada. And so there are secondary doctrinal points that we can live by, that we can ignore. We don't fight over those. You know, when it comes to the millennial kingdom, is it now or is it in the future? See, there's not a reason to fight over. So no estamos hablando de ese tipo de reprensión. We're not talking about that type of rebuking. Lo que estamos hablando de aquellos errores que afectan las doctrinas primarias. We're talking about those errors that affect the primary doctrines. Y en especial, hermanos, en especial hoy en día, aquellas doctrinas que afectan, que dañan la imagen y la enseñanza correcta de la persona y obra del Espíritu Santo. Eso sí lo criticamos. Eso sí lo reprendemos. Porque el Espíritu Santo está presentando las Escrituras de una forma y se está presentando a otro espíritu. Y eso se convertiría en una herejía. Imagínense que yo le digo a usted que Cristo en realidad no murió en la cruz, fue que se desmayó. Y lo pusieron en la tumba y el fresco de la tumba lo levantó. ¿Le va a aceptar eso, hermano? Estoy más representando a Cristo. Parece algo simple, ¿verdad que sí? ¿Qué usted opina del Espíritu Santo? ¿Que podemos decir lo que nos parezca del Espíritu Santo? El mismo daño que hacemos cuando cambiamos la doctrina de Cristo es el mismo daño que hacemos cuando cambiamos la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Eso hay que criticarlo y reprenderlo. Para que por lo menos algunos caigan en la verdad. I just gave the example of, the Holy Spirit. The person and the work of the Holy Spirit is being very badly misrepresented nowadays. That is worthy of rebuke and criticism. Imagine if I tell you Christ didn't really die on the cross. He fainted from the pain. And then the cool of the grave woke him up. What is that? What do you call that? Islam. It could be that. It's a heresy, right? It's false teaching. Same thing with the Holy Spirit. If you misrepresent the Holy Spirit, you're committing a heresy. And so it needs to be strongly rebuked. And perhaps some might understand and accept the correct teaching of the Holy Spirit. Hermano, que cuando estamos hablando de iglesias locales, ¿ok? Es preciso entender que hay iglesias locales y que no necesariamente componen la iglesia universal. La iglesia de los mormones, ¿es una iglesia universal? No. Una iglesia que se llama Iglesia de Cristo en las Filipinas, que enseña que Cristo no es el Dios eterno, el Señor eterno. Que el Padre lo hizo Señor después. Eso no es parte de la iglesia universal. Estamos viendo, hermanos, cuando hablamos de iglesias locales, hay que entender ese concepto, porque no todas las iglesias, no todo lo que brilla es oro. No todas las iglesias son de Cristo. So the reason we need to talk about and understand the concept of a local church is because if I give you the example of the Mormons, are they the Church of Christ? They're not. What about the Iglesia de Cristo in the Philippines? Are they the Church of Christ who deny the Lordship of Jesus? And they say that He acquired that Lordship later? That's a heresy. They're not the Church of the Universal Church. And so we are required to distinguish between local churches that are part of the Universal Church and make sure that we mark those false churches and not have any fellowship with them. Tenemos que marcar esas iglesias falsas y no tener comunión con ellas.
para mantener la iglesia de Cristo pura. In order to keep the church of Christ pure, we can't have any fellowship with them. Versículo 16. Y cuando esta epístola haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la epístola de la Odisea la leáis también vosotros. And when this epistle is read among you, verse 16, cause that it be read also in the church of Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. Esta carta a los laodicenses, hermanos, no se sabe exactamente qué carta es. No creo que sea importante. We don't know what this letter of the Laodiceans is. It's not important for the purpose of our sermon. Han habido varias sugerencias. There's been many suggestions. Lo cierto es que es una carta que al parecer tiene la aprobación de Pablo. So, what's certain about this is that this letter had the approval of Paul. Pero lo importante aquí, hermanos, es que vemos cómo las iglesias circulaban las enseñanzas del Nuevo Testamento y aquellos libros del Nuevo Testamento que ya estaban disponibles. So the important thing is to notice here that the church was already circulating those books of the New Testament that were already available. La iglesia no estaba ignorante, hermanos, que muchas veces se nos enseña históricamente que el canon del Nuevo Testamento se cerró en el IV siglo. Está bien, formalmente se cerró, pero la iglesia conocía antes de eso libros que pertenecían a lo que hoy en día se conoce como el Nuevo Testamento. So the important thing about this is that you've heard that historically the canon of the New Testament closed around the 4th century. So historically, yeah, it formally closed in the 4th century, but that doesn't mean that the church didn't have the books of the New Testament circulating. They were able to receive the scriptures of the New Testament. Ya la iglesia reconocía esas epístolas y escritos. The church already recognized those epistles and those writings y las recibieron como palabra de Dios. They received them as the word of God. Versículo 17, verse 17. Y decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Al parecer, hermanos, Arquipo era pastor, posiblemente en Colosas. So apparently this man, Archippus, was a pastor in Colossae. Y lo que dice aquí, hermanos, o posiblemente también haya sido pastor en Hierápolis. Maybe he was a pastor in Hierapolis. Porque cuando vemos a Pablo diciendo aquí que saluden a los colosenses y la iglesia de la Odisea, ¿dónde queda Hierápolis? Posiblemente al mencionar a Arquipo se entendía que este era el pastor de la iglesia en Hierápolis. So, another thing is that when Paul is saying his final salutations to the Colossians, the church in Laodicea, actually I'm wrong. I think it was Nymphas. The church of Nymphas was probably in Hierapolis. Me disculpan, hermanos, creo que era posiblemente Nymphas. Nymphas era posiblemente el pastor de la iglesia en Hierápolis. Lo que sí entendemos aquí es que Arquipo parece que era un pastor. So Archippus was probably a pastor. Porque mire cómo le dice el apóstol Pablo, y esta amonestación que él le da, que cumpla el ministerio que recibió en el Señor, posiblemente, hermanos, no era un regaño ni una reprensión, sino un aliento, alentarlo a que ante la amenaza de las falsas enseñanzas de los falsos maestros, que él se pusiera las pilas
y le hiciera frente a estos falsos maestros y defendiera la fe cristiana. O sea, no es necesariamente un regaño, es posiblemente animándolo. ¿Okay? What we see here, it sounds like a rebuke. Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord. But it's not necessarily a rebuke. It could also be an encouragement, especially given the fact that false teachers were trying to influence the church. And so Paul is telling him, make a stand against them and defend the Christian faith in the face of these false teachers who are trying to ensnare the church, the Colossian church. Y así mismo, hermanos, necesitamos animarnos unos a otros. No solamente cuando vienen amenazas doctrinales contra la iglesia, cuando nos cansamos, cuando nos desanimamos. Posiblemente Arquipo estaba desanimado. Quizás era mucha la batalla. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Tenemos que animarnos unos a otros. See, this Archippus, maybe he was exhausted. Maybe he was discouraged in the face of so many false teachings. And we too, not only in false teachings, but in everything that we do, we might get tired, exhausted, and discouraged. And we need to encourage each other. We have to give that word of encouragement so that we may arise again and stand firm against anything. La iglesia, hermanos, se trata de un cuerpo con muchos miembros que deben de apoyarse unos a otros. The church is made up of many members that should, must encourage each other, support each other. Y luego, hermanos, vemos versículo 18, las salutaciones de mi mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. The salutation by the hand of me, Paul, remember my bonds, grace be with you. Amen. Hermano, lo que Pablo está haciendo aquí le da un toque personal y formal a esta epístola. También lo distingue de los fraudes que escribían epístolas. ¿Se acuerda que le dice a los tesalonicenses? No se dejen persuadir ni por palabra como si fuera nuestra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra. Habían fraudes que falsificaban epístolas. Y Pablo dice, aquí está mi firma. Esto lo hace auténtico. When Paul says here that the salutation was written by his own hand, it not only makes it formal, it also authenticates it as his own writing. In the face of those possible frauds that were writing letters pretending to be apostles. Remember that to the Thessalonians, excuse me, Paul says, do not be persuaded by word as if it was from us, or by spirit, or by letter as if it was from us. So Paul is telling them to be careful about this letter. About the letters that they received. This would authenticate it as his own writing. No todo lo que brilla es oro. Not everything that shines is gold. Pero no reciba enseñanzas de maestros meramente porque hablan bonito y parecen muy piadosos. Be careful. Don't receive teachings from teachers merely because they speak well or they look very pious. Careful. No las reciba, hermanos, meramente porque son muy populares y porque muchos los aprueban. Don't receive teachings merely because they're very popular and because many receive these teachings. Voy a decir algo, hermano, lo que usted haya aprendido aquí como doctrina bíblica en esta iglesia local
y sobre la cual nosotros como iglesia local nos fundamentamos. Afírmese en eso. What you have learned in this local church, and upon we as the church are founded, my exhortation to do is stand firm on that. Todo lo que difiera de eso, hermanos, rechácelo. Anything that differs from that, anything that is contrary to that, reject it. Cuando digo que difiere, me refiero a que si es contrario a lo que se ha enseñado aquí, rechácelo, hermanos. Rechácelo porque no pueden haber dos verdades opuestas. There can't be two opposite truths. O ambas están incorrectas o una está incorrecta. Pero no ambas correctas. Either both of them are wrong or one of them is wrong, but both of them can't be right if they're contrary to each other. Así que rechace si va contrario a lo que usted ha aprendido aquí. So reject it if it goes contrary to what you have learned here. Hay que ser, hermanos, diligentes en esto. Saber distinguir la enseñanza bíblica, hermanos, presentada en nuestra congregación y así poder discernir errores de otros que pueden llegar a sus oídos. So we have to be diligent in knowing the teachings as we have presented them here and be able to discern the false teachings as such if you have heard any of them. Sea, hermano, que las oiga en esta iglesia, alguien viene por aquí y dice algo contrario a lo que se le ha enseñado, rechácelo. O sea, de cualquier otro lugar, si es contrario a lo que se le ha enseñado, rechácelo. So whether it's in this church, somebody comes and teaches something contrary to what has been taught to you, reject it. Or if it's from somewhere else, reject it. Y usted sabe, hermanos, que todo lo que se le ha enseñado aquí ha ido por las escrituras. Amén. Convénzase por las escrituras, no por el que está parado aquí al frente. So be convinced by the scriptures, not by the one who's standing up here. Si lo que le digo va con las escrituras, hermanos, aférrese a las escrituras. Y si va contrario a las escrituras, aférrese a las escrituras. If what I'm telling you is scriptural, then hold on to the scriptures. And if it's contrary to scriptures, then hold on to scriptures. At the end of the day, it's the scriptures. Al final del día son las escrituras, hermanos, lo que vale. Y Pablo habla de sus prisiones, hermanos, que se acuerden de sus prisiones. Paul wants them to remember his imprisonment. Por ejemplo, Pablo le pedía a los filipenses que oraran por él para él poder ser más efectivo en sus prisiones, en la proclamación del Evangelio. So Paul was, for example, when he told the Philippians to keep him in prayer so that his preaching could be more effective while in prison. Pero hermanos, tenemos que aceptar la realidad que Pablo, hermanos, como ser humano, también se afligía. We have to accept the truth that Paul, as a human being, was also afflicted. Pablo necesitó del apoyo de la iglesia. Paul needed the support of the church. Necesitó quien compartiera el sustento y el abrigo mientras él estaba en prisión. He needed someone who could share with him the sustenance and the coat while he was in prison. Necesitó quien lo mantuviera informado de las iglesias para poderse animar. He needed those who kept him informed about the churches, who gave him a report so that he could be encouraged. Y eso muestra, hermano, la fragilidad de los hombres de Dios. That shows you the fragility of the men of God. Acordémonos, hermano, de las prisiones literales y de las metafóricas. Tenemos hermanos en Cristo en otros países, en prisiones por la causa de Cristo. Acordémonos de ellos. Ya sea con la oración o ya sea con lo que usted le contribuye a la voz de los mártires, por ejemplo, hay que acordarnos de ellos. Remember those who are in physical prisons as well as those who are in metaphorical prisons. We have many brothers and sisters around the world who are being imprisoned for the sake of the gospel. And you support them with your prayer,
And if possible, look up Voice of the Martyrs and support them with money also. So they can provide them with their daily needs, their medicine, their food, their clothing. Hermanos, aquellos que son prisioneros metafóricos son aquellas cosas que vienen a nuestras vidas como el desánimo, las luchas, dudas, temores, amenazas, opresión, cualquier circunstancia que pueda obstaculizar su labor en el Señor. Esos son prisiones metafóricas. Hay que acordarnos los unos de los otros. Miren sus líderes en la iglesia, hermano. Cuando usted los vea flaqueando, hay que orar por ellos. Ellos se cansan también. Se enferman, flaquean. Whether it's anything that becomes an obstacle in your labor and service, like doubts and fears and all kinds of obstacles and threats and opposition. Those are metaphorical prisons that prevent you from performing your duties as a servant of God, servant of Christ. We have to encourage each other. Look at your leaders when you see them weakening, when you see them stammering, when you see them exhausted. They need your prayer. They need your encouragement. Somos seres humanos, hermanos, que nos afligimos. We are human beings that become afflicted. Personalmente, hermanos, en estos días recientemente, he tenido que cuidarme en las redes de personas, incluyendo pastores bautistas, que me insultan y me calumnian para desacreditar. Pastores bautistas, sin yo hacerles nada. Eso es oposición, hermanos. Se convierten en instrumentos del diablo para detener la obra de Dios. Recently, these past few days, maybe a couple of weeks, I've had to take care to protect myself in the social media from persons, including Baptist pastors, that have insulted me and slandered me. They have become instruments of the devil to destroy the work that we're doing. Tengan cuidado, hermanos. No todo lo que brilla es oro. No porque se llame bautista es un bautista verdadero. No porque se llame bautista es un cristiano verdadero. Careful. The name Baptist is just a name. Doesn't mean that they're true Christians. Be careful. Y eso, hermanos, nos aflige. And that causes sorrow. Nos aflige, hermanos. Y queremos buscar una solución con ellos, hermanos, pero insisten en seguir atacando. And we want to find a solution with them, but they insist in attacking. Y esos son los que yo borro de mi cuenta, hermano. A mí no me hacen falta. I just block them out of my account. I don't need them. Fácil, es sencillo, hermanos. Pero todas esas cosas son prisiones metafóricas. All those things are metaphorical prisons. Y ahí es cuando, hermanos, necesitamos sus oraciones. Es cuando necesitamos su apoyo. And that's when we need your prayer. When we're being attacked like that. That's when we need your counsel, your support, your encouragement. Necesitamos su apoyo, hermano, su consejo. Créame, hermano, los pastores necesitamos consejo. Y usted quizá tenga la palabra correcta para aconsejarnos. Lo necesitamos también. No lo sabemos todo. No somos superhombres que sabemos todo y no necesitamos de ustedes. Los necesitamos a ustedes. Somos un cuerpo. Being a pastor doesn't make you a superhuman who knows everything and doesn't need support from his brethren. We need the support from the brethren. We also become sorrowful and weak and suffer and doubtful and fearful. And that's when we need you the most. That's why Christ made the church a body with different members. Por eso Dios hizo una iglesia
un cuerpo con diferentes miembros Amén. para que se ayuden mutuamente. Y termina Pablo diciendo, la gracia sea con vosotros. Paul ends saying, the grace be with you. Hermano, de todo lo que Pablo ha escrito a los colosenses acerca de conocer el misterio de Cristo, militar por ese misterio, cuidarse de los falsos maestros, vivir la vida consagrada, colaborar en todo lo que concierne al Evangelio, orar los unos por los otros y el apoyo a los líderes de la iglesia, verdaderamente que necesitamos la gracia del Señor Amén. para llevar a cabo estas cosas. Señor. Sin la gracia del Señor no podemos. Ujú. Of all the things that Paul has been writing here, to know the mystery of Christ, to militate for that mystery, to be careful of the false teachers, to live a consecrated life, to collaborate in everything that has to do with the gospel, to pray one for another and support the leaders in the church. We need the grace of God to achieve all that. Without the grace of God, we can't do anything. Sin la gracia de Dios, hermanos, esto se vuelve meramente una lista de quehaceres abrumantes. Without the grace of God, all these things become a list of to-dos, exhausting to-dos, that we get tired of. Bueno, pero con la gracia del Señor podemos decir, como dijo Pablo, antes yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Que usted y yo podamos decir lo mismo. Yo he trabajado mucho, pero no yo. La gracia de Dios en mí. Él me ha fortalecido. Él me ha usado para poder contribuir a su reino. Él me ha dado las fuerzas, el conocimiento, el entendimiento. Me ha dado los hermanos que me apoyan, que me sostienen, que me animan. Y también me ha usado para yo hacer lo mismo con ellos. Pero es por su gracia y nada en mí. La gracia de Dios, hermanos, que es la que nos fortalece. Amén. The grace of God. Paul said, and I hope that we can say the same thing, I have worked more than the rest, but yet not I, but the grace of God in me. It is with the grace of God that we are able to do what we do. It is by the grace of God that we can support each other, that we can depend on each other, that we can serve in the kingdom of Christ. And so pray for the grace of God. Oremos, hermanos, por la gracia de Dios, para que todos seamos llenos de esa gracia, Amén. para que crezcamos en esa gracia. Let us pray so that we can grow in that grace, so we can be full of that grace. Y podamos servir al Señor, hermano, pero con un deseo genuino. So that we can serve our Lord and Master, Jesus Christ, with a genuine desire. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Let us pray. Jean-Marc, can you? No, never mind.